Ok, buenos días. Buenos días, Mi nombre es Alejandro Castro. y mi nombre es Ana María Tobar. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Militar y este es un proyecto para la materia de expresión oral y escrita y somos estudiantes de ingeniería industrial. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la moda, pero no, digamos, el tema de la moda enfocada a tendencias o a un tema artístico o a un análisis, sino más al enfoque científico, más al enfoque de innovación y de la producción de energías limpias. Empecemos. Entonces, empezamos por saber, digamos, el tema de la contaminación. Entonces, según la ONU, en un comunicado que se realizó en el año 2018, confeccionar un par de jeans requiere unos 7.500 litros de agua, o sea, el equivalente que consume una persona en promedio durante 7 años. Esto es solamente uno de los muchos estudios y hallazgos alarmantes recientemente que revelan que el costo que pagamos pues, por la ropa es mucho más, es mucho mayor, o sea, digamos, el precio monetario es inferior a lo que realmente cuesta la ropa en términos de, digamos, ambiente y de conciencia. Además, uno de los informes que hizo una de las investigadoras de la ONU, que se llama Mackenzie, sobre el estado de la moda en el año 2019, actualmente cada persona consume un 60% en valor en pesos dólares más de ropa que hace 15 años y digamos la desecha en la mitad del tiempo que la usa. O sea, digamos, antes la ropa duraba 5 años, un ejemplo. Actualmente dura pues, 2 meses, es un ejemplo. Y esto también se puede dar por el tema de que actualmente vivimos en una economía de mercado que ha provocado la creación de una cultura de consumo desmedido. Con ello se indica a convertir al ser humano en un buen consumidor, especialmente en el tema de la educación de los niños y los jóvenes. También por el tema de los influencers y del exceso de información que tenemos hoy en día. Y en la actualidad, la vida la vemos configurada como una permanente experiencia de consumir. Paulatinamente se va logrando una cierta adicción a la necesidad de comprar para consumir y despilfarrando el dinero que tenemos en cosas que no necesitamos realmente. Para esto el mundo se ha transformado como en un gran supermercado donde la gente, donde el objetivo de la eudaimonia personal es básicamente comprar, comprar y comprar, y ese es como nuestro fin de ser felices. O sea, hoy en día el objetivo de muchos es tener tantas cosas como sea posible. Entonces, nosotros en los últimos años hemos escuchado mucho de la necesidad de movernos hacia una economía circular como un modelo para reducir los desperdicios y explotar más racionalmente los recursos y cuidar nuestro medio ambiente. Este tema de la economía circular lo va a explicar mi compañera Ana María más adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre la problemática de las basuras. Bueno, en Latinoamérica se genera 1 kilo de basura al día y la región en su conjunto eh, produce 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la basura mundial, según el informe de la ONU sobre el medio ambiente. A partir de esto se crea 1/3 de residuos urbanos generados por la región de Latinoamérica y del Caribe. Todos estos desechos van a basurales a cielo abierto y esto puede contaminar muchísimo el medio ambiente, más que todo a los habitantes que están cerca a estos desechos y pues también posteriormente esto contamina los suelos, el agua y el aire. Por otro lado, digamos que la capacidad de reciclaje que hay en estos lugares, digamos que no hay tanta capacidad para el reciclaje. Y por otro lado, pues en Latinoamérica el reciclaje no lo aprovechan muy bien, ya que el 90% de los residuos se genera en cada región y se desaprovecha y se termina, digamos, en vertederos como los que acabo de mencionar. Por ello, digamos que
se transforma hacia una economía circular, como vemos aquí en el gráfico. Pero primero que todo, tenemos que aclarar qué es la economía circular. Es cuando, digamos, se utilizan los recursos naturales y se transforman en materias primas, utilizándolos en la producción de bienes y distribuirlos, digamos, a diferentes sectores, para que finalmente, digamos, se creen nuevas materias primas, mejorando así el suelo y la generación de energías, como se muestra en este gráfico. Entonces, bueno, el principal objetivo de esto es como que se reutilicen los recursos al máximo y estos puedan diseñar, digamos, la prevención y la generación de residuos para la renovación de los recursos naturales. Como vemos primero, bueno, en el gráfico, el consumo se crea principalmente en los hogares. Ya después de esto pasa a las industrias y en las industrias, ¿qué es lo que se hace? Está el compostaje, está la separación de reciclaje y están los rellenos sanitarios. En el compostaje principalmente se hace la recuperación agrícola y esto ayuda a la descontaminación del suelo. Por otro lado, en la separación y el reciclaje se recuperan las materias primas que sirven eh, pues para crear nuevos productos. Y finalmente vamos a los rellenos sanitarios, donde están los, digamos, los recursos que ya no sirven, que ya no son, digamos, prácticos para el medio ambiente. ¿Qué es lo que hacen? Se incineran. Y esto ayuda a la recuperación de la energía, transformándolo así en un recurso que ayude al medio ambiente. Bueno, a continuación mi compañero Alejandro les va a hablar de cómo se obtienen las biomasas renovables. Gracias, Ana. Bueno, como mencionaba mi compañera Ana, uno de los enfoques científicos que ha innovado en la actualidad en el tema de los textiles y en el tema de la innovación de energías y de la producción de cosas que sean más amables con el ambiente es la biomasa. Entonces, empecemos por definir qué es la biomasa. Y la biomasa es un tipo de compuesto que abarca todo un conjunto de materias orgánicas de las cuales se puede obtener energía, ya sea quemándose o directamente o por medio de un proceso químico que es parecido al del petróleo. Una de las diferencias importantes entre la biomasa y el petróleo es que la biomasa está compuesta de materia orgánica, o sea, de organismos que en algún momento estuvieron vivos y que en su mayoría son desechos como plantas, animales, vegetales o incluso materias fecales. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el petróleo y la biomasa? Es que el petróleo no es un material renovable, entonces en algún momento lo vamos a terminar agotando y se va a terminar acabando. Entonces para esto se están encontrando también los reemplazos, entre ellos está la biomasa, que sí es renovable, pues básicamente son los desechos de la naturaleza, o sea, digamos, es convertir lo que nos da la naturaleza en algo que nos sirva a nosotros. Además, el petróleo tiene demasiadas emisiones y tiene demasiadas emisiones de dióxido de carbono. Creo que es el que más, no, es la industria más contaminante de todo el mundo y por eso también se necesita un cambio. Digamos, hablando en términos más científicos, la biomasa es cualquier material orgánico vivo o que haya estado muerto por un corto periodo de tiempo, derivados de plantas o de animales. Vamos, en este caso, en las plantas la biomasa se forma a través de la conversión entre el dióxido de carbono y y en la atmósfera se forma a través de una conversión entre el dióxido de carbono y en la atmósfera en carbohidratos, junto a la presencia de la energía solar. Digamos, las especies biológicas crecerán al consumir este compuesto de acá y otras especies botánicas y biológicas que se agregarán a la cadena de biomasa. Digamos, en presencia de luz, el espectro visible, en particular el rango de luz, que va de 425 a 450 nanómetros, y en el rango rojo, que va de 600 a 700 nanómetros. Las plantas verdes se descomponen el agua para obtener, digamos, electrones y protones y los utilizan para convertir el dióxido de carbono en glucosa y liberar, por ende, oxígeno, digamos, como un producto desecho a través de un proceso que se llama la fotosíntesis, que es básicamente esta fórmula que observamos acá.
Entonces, a continuación, mi compañera Ana va a explicar más el tema de la elaboración de textiles a partir de materiales orgánicos, de lo que ya mencionamos, que es la biomasa. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a aclarar primero que todo que las fibras naturales se producen en todos los países del mundo. Estas se fabrican diversos productos. Los utilizamos siempre. Son las cuerdas, los cepillos, las alfombras, los colchones, las almohadas, el papel, distintos materiales hechos de cartón. Y esta fibra, desarrollada por la biomasa renovable y biodegradable, también se promueve, digamos, el crecimiento de la industria de la fibra química, ya que actualmente en China se promueve el crecimiento de la industria y de la fábrica, bueno, y de las fábricas que producen este tipo de textiles. Aproximadamente 200 millones de toneladas de fibras de la biomasa son utilizadas, como ya lo dije anteriormente, en China, y estos recursos de la biomasa tienen un gran camino significativo en esta industria. Bueno, vamos a hablar ahora de la fibra de plátano. La fibra de plátano es una textura muy suave y desigual y ligeramente rugosa. Esta es una nueva, digamos, una nueva era que ha llegado para quedarse, ya que el cultivo de algodón se va a acabar y digamos que también este tipo de fibras, como el banano eh, y el plátano y la piña, que ahorita vamos a ver ese proceso, va a quedarse porque este tipo de tallos se reciclan y se extrae un material fibroso. La biomasa en bruto se puede denominar fibra NEX, ya que sus propiedades tienen una gran utilidad. Entonces, bueno, las camisas de fibra de plátano son conocidas por su comodidad y principalmente la gente las utiliza en verano. También la situación del mercado a la escasez del algodón, como lo dije anteriormente, siempre ha tenido una gran demanda. Sin embargo, los agricultores en un futuro van a preferir la siembra de cultivos de trigo o maíz y dependiendo de esto, las condiciones del mercado van a cambiar. Bueno, en un futuro muy cercano, debido a la escasez de cultivos alimenticios, eh, y pues de mayor uso de biocombustibles. A raíz de esto todo el algodón se va a cambiar y se va a reemplazar por granos. Por lo tanto, se tienen que anticipar una mayor escasez de este material y alrededor de 100 millones de toneladas de fibras de plátano van a producirse. Y bueno, en un tiempo los suelos para consumir, para sembrar este tipo de frutos, digamos que se van a obtener fibras de alta calidad. Y bueno, y finalmente ha habido un cambio a raíz de todo esto y un desarrollo a través de la biomasa utilizada en estas fábricas. Y teniendo en cuenta la escasez del algodón, las fibras de la biomasa funcionarán como un reemplazo en el futuro para crear textiles ecológicos, como las tecnologías y las compañías que experimentan producir telas de biomasa funcional, ya que esto es muy amigable con el medio ambiente. Bueno, a continuación vamos a ver un proceso que son las fibras textiles. Listo, Ana. Complementando aparte un poco lo que tú estabas diciendo, digamos, la producción de la biomasa y actualmente no es tan usada, digamos, porque se necesita una cantidad muy grande de biomasa pues para producir una cantidad pequeña de energía. Es decir, por eso seguimos utilizando el petróleo, por eso siguen habiendo cosas como el plástico, o por eso también, digamos, la producción de tela, que es un tema muy importante porque, digamos, tenemos dos tipos de fibras, que son las naturales y las sintéticas. En las sintéticas es donde observamos todo este tema de los poliésteres, de estas materias que son dentro de un proceso de descomposición, son tienen un proceso de descomposición muy largo. Mientras que, digamos, las orgánicas puede que tengan un periodo menor de descomposición, pero sigue siendo alto, como por ejemplo el del algodón y la lana. Entonces, digamos, el de la biomasa es muchísimo menor y aparte se puede aprovechar en producción de otras cosas. Digamos, por ejemplo, hay una empresa inglesa que no recuerdo muy bien el nombre ahora, pero esta empresa, digamos,
produce mucha energía a partir de, digamos, de los residuos textiles que se producen a partir de biomasa. Entonces, aquí vamos a ver un proceso de fabricación de telas a partir de biomasa. Gracias, Alejo. Bueno, eh, vamos a ver las fibras textiles a partir de la hoja de pilla. Entonces, bueno, en la primera imagen vamos a ver una selección de hojas. En esta selección de hojas, digamos que el estado sanitario de estas tiene que tener una buena longitud y tienen que estar en un estado, digamos, favorable, es decir, que no tengan necrosis, o sea, quemaduras o como partículas que no ayuden a la extracción de la fibra. Ya después vemos la limpieza. Aquí se hace una inmersión en materia vegetal, del material vegetal, perdón, y digamos que se hace una solución con detergente eh, y posteriormente se dejan pasar 3 minutos y la hoja se procede a frotar con una esponja para enjuagar. Ya después, en la tercera imagen, vamos a retirar la cutícula. A partir de este uso, digamos que es un instrumento artesanal que se hace a modo de cuchilla. Se hacen varias pasadas hasta que, digamos, se visualicen las fibras para así ya después hacer la separación de las fibras. Ok, listo. Continuando lo que dijo mi compañera Ana María, en el proceso de la producción de textiles a partir de la materia de piña, o sea, de las hojas de piña, aquí podemos tener el tema de la separación de fibras, es decir, una vez retirada la cutícula, que es esta cosita que vemos acá, la cutícula, se toman las fibras separándolas manualmente del resto de la cutícula de pez, jalando suavemente desde la base hasta la pice, evitando, digamos, romper las fibras. En tal caso de que se rompan, básicamente la tela, bueno, la hoja se pierde totalmente. Entonces, seguimos al proceso de secado, que aquí es dejar la fibra sobre una superficie plana, bajo la sombra y preferiblemente colgada o sobre una cuerda. Esta se seca a temperatura ambiente y es muy importante esa parte de lo de la temperatura ambiente porque, digamos, cuando las temperaturas son muy bajas, digamos, la fibra textil tiende a ser muy frágil, entonces se va a romper, se va a romper con muchísima facilidad y esa no es la idea de la ropa. Entonces, y a continuación tenemos el proceso de entorchado y conformación del hilo. Y se debe ir tomando partes de la fibra ya seca y se agrupan en un número considerable, o sea, bastante grande de fibras. Y luego se inicia el entorchado sobre un tocho de madera hasta, digamos, conformar este rollo que vemos acá. No, no, Bueno, y finalmente vemos el producto final, que es la demostración. Y digamos que esto es un tejido en crochet. Y bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que la hoja fresca tiene una gran ventaja, que es una buena manipulación y que digamos es una fibra que es un instrumento que se puede, digamos, utilizar a futuro. Eh, digamos que la cutícula y el haz de hoja pueden ejercer presión para desplazarlo hacia la base del épice de la misma. Y así se puede obtener, digamos, una fibra larga, gruesa, que en un futuro puede, digamos, funcionar bien para diferentes marcas, digamos, de ropa, y también puede ser muy amigables con el medio ambiente. Entonces, mi compañero Alejandro les va a hacer otro aporte. ok. Gracias, Ana. Digamos, a continuación les vamos a mostrar un video en el cual tenemos, esto es de una universidad holandesa, en la producción de textiles a partir de biomasa, específicamente a partir de la madera. Qué pena, Alejo, no se te escucha la grabación. ¿Podrías prender el micrófono, por favor?
Sí, qué pena que se me apagó algo. Listo, entonces aquí tenemos el tema que estamos comentando de una universidad holandesa se produjo en una conferencia que se realizó en la Universidad de Chile, sobre el tema todo ese tema que les estamos mencionando de la fábrica. Creo que no se está viendo el video, ¿vale? ¿No se está viendo? Ok. Déjame cambiar la vista. Listo. Ahora sí lo puedes ver. Ahora sí, ya está compartiendo Sí, la ahora sí lo puedes pantalla. ver. La presentación, listo ya. Ahora sí, para que lo agrandes y desconecte los audífonos para que haya sonido. Entonces, es lo que les mencionaba aquí. Esto fue un video que se realizó en una universidad holandesa y se produjo en una conferencia en Chile, sobre todo esto el año pasado, en la producción de materias textiles a partir de biomas de esa base de madera. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra exposición de Ana María Iña. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado, ¿vale? Y hasta luego. Hasta luego.